Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu casa, no olvides las voces de los que acuden a ti. Muy queridos y apreciados hermanos, sean ustedes bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en el 19º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, en esta Eucaristía vamos a ponernos en presencia del Señor para pedir por nuestras necesidades y por aquello que aflige al mundo entero, por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, y también por la salud de nuestro sacerdote. Pidamos por la paz en el mundo entero y muy especialmente en nuestra nación, por los jóvenes, los niños, los adultos y aquellos que más lo necesitan. Hermanos, para iniciar esta liturgia eucarística vamos a recibir a nuestro celebrante, pero antes entonamos el canto de entrada. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, que nos haga mucho bien a nosotros y a toda la humanidad, pidamos perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, que consiste más que todo en nuestros egoísmos, en nuestras independencias, etc. Oremos mucho por nuestros hermanos de Venezuela y por todos. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento y atento escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama, sintió deseos de morir y dijo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber,
se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo en escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causan tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, las maledicencias y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha la palabra y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el asiento.
empecemos por reflexionar acerca de la palabra de Dios, que es tan importante, lo que nos enseña cada domingo, nos va preparando para que nosotros demos un paso cada día hacia la vida eterna. Recordemos que la vida tiene un inicio y también tiene un final, la vida física, pero la vida espiritual sí es permanente y eterna. El Señor nos muestra que es importante tener una fe profunda, una fe sin rechazos, sin querer pasar más allá de lo que le corresponde al entendimiento de cada persona. Entonces nosotros, al escuchar esa palabra de Dios, entendemos que con Él vamos adelante y vayamos preparando siempre nuestra entrada en el reino de Dios. Nadie entra inesperadamente. Todos los días nosotros aumentamos la fe o la disminuimos. Si la disminuimos, entonces perdemos valores espirituales. Esos que abandonan la comunión, la confesión, abandonan las oraciones, son como el animal, comen, beben y duermen, pues naturalmente que estos corren mucho peligro de no poder salvarse. Y es importante que la familia entienda que no lo podemos salvar después de muerto, por más que le haga cuestiones ante un cajón. No, la cuestión es lo que uno hace personalmente en vida, en el recorrer de su vida, en los años que Dios le dé, que debemos crecer más en la fe y no perder la poca fe que tenemos. Entonces, ante todos los tropiezos del mundo, ante todas las circunstancias que se presentan y se ven, pero en todas Dios está con nosotros. Ahí vemos lo que nos enseña la primera lectura, como del Señor, con hambre y con todo, pues se quedó dormido en un camino, bajo una rama, pero Dios le envió allí el ángel, le envió el pan. Puede que nosotros veamos un señor o una señora de la región donde estamos ahí, pero no le sabemos el nombre, no sabemos de dónde viene y dónde va, pero es alguien que Dios mandó. Es alguien que Dios mandó y le debemos agradecer muchísimo a Dios y a esa persona que escuchó la voz de Dios y se acercó a nosotros. Por eso dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Es decir, haz la prueba, practica lo que lees, practica lo que estás, trata de entenderlo cada vez mejor, penetra más en él, que estas pruebas nosotros en el día, a lo largo de muchos años que Dios nos dé de vida, pues tenemos muchas oportunidades de tener muchas experiencias de cómo Dios nos socorre en los momentos más difíciles para nosotros y que humanamente no pudiéramos hacer nada, ¿no? Es muy triste cuando las personas no se preocupan de aprender un poco más la palabra de Dios, porque cuando Él dice, yo he bajado del cielo, ¿no? Entonces, no es hijo pues, de María y de José, como que ahora dice que viene del cielo, porque es cuando algo no se conoce muy bien, no se discute en eso, sino que más bien se asiste a charlas bíblicas, se asiste a donde hayan reuniones, donde nos ayude a aclarar algunas terminologías que muchas veces no las captamos bien o nos entra por un oído y nos sale por el otro, pero no quedamos como satisfechos. Entonces es muy importante, ¿no? Cuando Él nos enseña que Él vino al mundo para salvar al mundo, no vino por gusto y sufrió todo lo que tuvo que sufrir, pero para salvar la humanidad. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros los cristianos, es el esfuerzo personal por sostener mi fe, por no querer acomodarla a mi manera de pensar, sino viendo lo que Él nos enseña y llevándolo a la práctica. Es bonito una oración que puedes decir muchas veces en el día. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es muy importante para uno aumentar la fe,
No simplemente que en un momentito dado yo tengo fe, no, sino aumentar la fe, porque cuando uno tiene fe, uno alcanza lo que parecía imposible alcanzar. Y uno llega a donde parecía imposible llegar. ¿Por qué? Porque la fe es una fuerza espiritual grande y que no nos lleva como a ilusiones, o así, nos lleva a una realidad, a algo muy importante. Pues esta gente del tiempo de Jesús, o a los primeros tiempos, pues les costó mucho entender, o prácticamente no entendieron, porque hicieron mucho comentario negativo porque no entendían. No entendían. Pero ¿cómo dicen que bajó del cielo? Y ahora sabemos que es hijo de María y José. Pero una forma de, como decir, una mamá lleva en el vientre una criatura, pero quien le ha dado la vida a esa criatura es Dios, en el momento de la fecundación. Un niño no es un hijo simplemente de un hombre y una mujer, es hijo de Dios. Ahora, que el bautismo es el que le da ese derecho. Y por eso es importante bautizarlo pronto, cuando nace, porque no sabemos cuántos días o cuánta vida va a tener esa criatura. Y a veces somos descuidados y dejamos para después, o cuando haya dinero. Los sacramentos no son actos sociales, los sacramentos son actos de santificación de la persona. Entonces no es para celebrarlo con bailes y con alcohol y con licores y cosas. No, se celebra más bien es en forma sencilla y tranquila. No hay para qué hacer una algarabía, porque muchas veces, lastimosamente, cuando hay la cuestión de los novios, después del bailoteo, hasta se marean, hacen horrores y escándalos. Lo mismo pasa con muchas veces en los bautizos, en las primeras comuniones, porque todo lo que predomina es lo social, los invitados, los regalos, todo un poco de pesos. Cuando necesitamos es ayudarle al niño y a la niña a que asimilen bien lo que significa comulgar, lo que significa confesar, lo que significa la necesidad que tenemos de limpiar el alma. Y eso se limpia, pues, confesando los pecados, echándolos afuera. Y también lo que significa, pues, muchas veces el alimento espiritual, que es el cuerpo de Cristo, es la hostia consagrada. De todas maneras, como usted cuando lee esta hojita dominical que le dan en la iglesia, no la bote, no la tire al suelo, léala con los chicos. Muchas veces es palabra de Dios y así, la tiramos por eso. Entonces no, hay que leerla muchas veces y leerla muy despacio y pensar cómo Dios actúa, cómo Dios llega a las personas, cómo nada es imposible para Él. Y nos enseña a nosotros que muchas cosas, también los que tenemos fe y confianza en Él, nos sale adelante. Hay mucha gente que, yo voy a misa, pero Dios a mí no me escucha. Pero es que usted va a misa y se pone a mirar para todos lados. Se pone a conversar. Está distraído o distraída. Entonces, naturalmente, pero la palabra de Dios no entró en su corazón. No entró en su mente. No, entonces usted no hizo nada, sino una apariencia. El que va a misa se queda en la última banca ahí atrás. O en la prácticamente va por ir, pero no se llena de la palabra de Dios. Y la fe es algo que hay que alimentar. ¿Cómo se alimenta el cuerpo? Con los alimentos de la tierra, y la fe se alimenta con la palabra de Dios. Y entonces no resulta difícil. No, pero si la cuestión es siempre pues reunirse, marido, mujer, hijos, leerla, compartirlo, ir profundizando de cómo Dios actúa de una manera maravillosa, que los humanos no podemos hacerlo, pero Él nos va enseñando y nos va mostrando el camino y nos da la resistencia, como se lo dio a ese señor cuando caminaba por el desierto. Entonces, mas sin embargo, vemos como el Señor le mandó un ángel que le llevara un pan, algo para comer. Entonces, para que resistiera físicamente.
espiritualmente él ya iba pues reforzado, pero con todo, muchas personas cuando tienen hambre física y no encuentran fácilmente comida o no la hay, hasta reniegan. Hasta reniegan que sí, ¿dónde que está Dios? Diosito ve que no tenemos nada que poner en la olla, que no hemos ni siquiera prendido el fogón, bueno, etc. Pero, ¿saben una cosa que es importante? A Dios pidámosle siempre con humildad, pidámosle con sencillez y con verdadera fe. Ahora, un poco más le pidamos lo imposible, o sea, imposible para nosotros asimilarlo. Para Dios nada es imposible para Dios. Pero a nosotros sí, asimilarlo sí. Entonces, pidamos las cosas que son sencillas y hagamos de nuestra vivencia una fe pura. ¿Qué es lo más importante? Escuchar a alguien que habla con fe. No que habla porque tiene boca. Alguien que habla porque tiene fe y porque tiene experiencia de la vida y porque Dios se le ha manifestado mucho, a pesar de las limitaciones humanas, con pecados humanos, a pesar de eso, Dios no nos deja botados. Si siempre en un momento dado le pedimos la ayuda de que encontremos un transporte, que alcancemos esto, que hagamos esto, o que en algún lugar podamos tener un alimento, etc. Entonces esto es importante, confianza en Dios, pero es decir, voy a tomar un camino largo, debo llevar lo que normalmente nosotros llamamos un fiambre, o unas frutas para comer en el camino. Si no llevan nada y por ese camino no hay tiendas, no hay quien venda, no hay nada, inclusive ni corrientes de agua, porque para el desierto, entonces tenemos que llevar la precaución que una persona sensata debe tener y que Dios le ilumina. Lleve una botella con agua, ¿no? Una o dos de acuerdo al trayecto que va a cruzar, y también lleve alguna fruta o lleve algo para comer en el camino, porque no va a encontrar tiendas, no va a encontrar nada, o no lleva dinero. De manera que la fe nosotros la ayudamos, como quien dice, poniendo de nuestra parte. ¿Cómo yo puedo obtener esto o aquello? Pero no voy a comer en tal lugar, pero allá no hay tiendas, no hay restaurantes, no hay cosas. Entonces yo tengo que llevar un fiambre. O como le dirían también aquí, un sándwich, lo que sea, ¿no? Pero es Dios da y nosotros tenemos que, como quien dice, coger y hacer, doblar, etc. No es que casi también Dios te le va a echar el bocado a la boca. No, usted va a poner de su parte, cómo lo reparte, en cuántas partes, le agrega algo más. En fin, siempre bueno, es muy bueno, antes de dormirse, antes de salir a un viaje, antes de tener que pasar algún peligro, pues encomendarse a Dios y pedirle siempre que le ilumine lo que debe hacer. Y Él nos ilumina. Él nos ilumina con mucho amor y con mucha fe, con mucha confianza. De manera que esto es lo que Dios nos quiere enseñar siempre en su palabra, es que aprendamos a conocerlo a Él, a confiar en Él y a hacerlo. Muchas veces Él nos ilumina, ¿no? Y uno cae en cuenta a tiempo. Eso de caer a cuenta a tiempo, como que dice, es cierto, ¿verdad? Puedo hacer esto. Pero está muy bien. Esto es una cuestión que es importante. Con esta palabra de Dios, entonces vamos a crecer en la fe. Mucha gente, pues, como le dicen, medio oye que la leen allá en el altar, o a veces el sonido no es muy bueno, no se entiende muy bien. Por eso usted debe leerlo en su casa. Y leerlo no una vez, sino muchas veces, porque la palabra de Dios es vida, y vida espiritual, es la que nos va a salvar. Por eso, y en este mundo también nos va a ayudar mucho a salir de muchos problemas, de muchas cosas. De manera que de nosotros depende. Siempre, dice el dicho por ahí,
el hombre precavido o la mujer precavida vale por dos. Es decir, pone atención y pone cuidado y pone fe. Porque por aquí me entró y por aquí me salió y no aprendí nada. Estaba distraída pensando otra cosa. Entonces no se puede hacer así, ¿no? Siempre póngale sentido, póngale mucha reflexión a lo que lee, a lo que escucha. Entonces, reflexione y esperarse que una cosa, pero ¿cómo será esto? Entonces, poco a poco, una leída, 2 leídas, 3 leídas, 20 leídas. No tanto, es que la palabra de Dios es el alimento de tu alma. Como comida materiales, comemos a la mañana, al mediodía, en la tarde, a la media mañana y a la media tarde y a la noche. Y comemos, simplemente para que mantener el cuerpo. Pero así mismo, usted tiene que mantener su alma con la fe. O a la hora de la muerte no sabemos en dónde está o de qué manera será. Pero si usted toda la vida ha tenido su fe, ha tenido su confianza en Dios, sale de su casa, donde sea, se encomienda a Dios. Hay peligros y Dios nos libra, pero el primero siempre. La fe es una gran fuerza psicológica, espiritual y física, porque nos hace botar el miedo y nos lanzamos y vamos donde tenemos que ir. Bueno, con mucho ánimo siempre, lean con los niños, lean usted por su esposa, o marido y mujer, como sea, pero reflexionen, porque ustedes van a morir mañana, pasado mañana, cualquier día vamos a morir, pero no piensen que no vamos a salvar a la persona, porque el cajón vale un poco de plata, porque hay mucha lámpara ahí. No, siempre lo que te salva es la fe, y fe en la palabra de Dios. Esto lo vamos a continuar trabajando, ¿no? Vamos a seguir adelante con nuestra Eucaristía. Oremos, hermanos, todos juntos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecerlos y transformarlos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestro corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que
para que a impulso de su amor confiado no abandone no nada de vía y en la tribulación, ni en la acción de gracias y en el gozo en Cristo nuestro Señor, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, y todos nosotros con ellos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Todos te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Iván, y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que durmieron con la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marianita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, como siempre debemos hacerlo, rezar el Padre Nuestro, pero no mecánicamente, sino siempre con mucha fe, con mucha devoción, porque así Él nos escucha. Todos le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos del egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Danos paz. la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que estamos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tomamos asiento y cantamos todos. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afianza en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Santísima Virgen María. Bendice nuestros hogares. Hermanos, para todos que veamos una semana nueva, muy bonita,
Y recordemos siempre, en un momento de tristeza, de apuro, de dificultad, de deficiencia de las cosas, de la salud, no se desesperen, no hablen tonteras, sino pongan siempre la confianza en Dios, que les revele qué deben hacer, con quién deben hablar, cómo debemos solucionar el problema. Es pedir a Dios que nos ilumine mucho porque podemos hacerlo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, Dios mediante. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.